como jóvenes algo mejor. You must maintain diligence in how you explain that to others, Tienen que ser diligentes de manera que puedan explicar eso a otros. so that others can see the future that you see, Entonces otras personas pueden ver el futuro que ustedes ven. and are willing to change the processes to accomplish what you see. Y el deseo de cambiar los procesos, de cómo se han hecho las cosas históricamente para lograr cosas mejores. There are a number of things you can do now to prepare. Hay varias cosas que ustedes pueden hacer ahora en este momento de su vida como estudiantes para estar preparados. To become like Leonardo da Vinci and be very curious. Ser como ha sido Leonardo da Vinci es tener curiosidad, ser curiosos. There was a study on his life to find out why he was so successful. Hay Curiosity was un number estudio one. sobre la vida de Leonardo da Vinci que estudió el por qué él fue tan exitoso. Then, like all entrepreneurs, Da Vinci was willing to take failure before success. Una de las cosas que encontró este estudio es que Leonardo da Vinci estaba dispuesto a aceptar la falla antes del éxito. So look for new opportunities within the confines of what you can do. Miren, busquen oportunidades en el contexto que ustedes se encuentran. And from every failure, learn something from that. Y si de repente fallan, aprendan de esas fallas. And then figure out what to do different the next time. Y descubran la manera de hacerlo y de que funcione la próxima vez. You also need to become very good at communicating, También tienen que volverse buenos comunicadores, whether it's negotiating or arguing, ya sea que estén negociando o argumentando, discutiendo, because as future leaders, you're going to have to convince others to follow you. pero ustedes como líderes del futuro van a tener que saber cómo convencer a otros para que se sumen al proyecto que ustedes tienen. So practice now Entonces comiencen a practicar ahora in every opportunity for you to be a leader and to convince others. y comiencen a practicar en cada oportunidad que se les dé de liderar y comiencen a ver qué es lo que hay que hacer para convencer a otros. But the key now for being humble Pero la clave para ser humilde and teachable y ser enseñable, querer aprender, is that you become very good listeners. es ser gente que sabe escuchar. Because what we found about really great leaders Porque nosotros lo que hemos descubierto acerca de los grandes líderes is that they know everybody always has something for them from which they can learn. es que ellos han tenido la actitud de escuchar porque saben que siempre la gente tiene algo que decirles que les puede servir. It doesn't mean that you always do everything that you're told, No, eso no significa que ustedes van a hacer que siempre lo que otros les digan, but you approach every conversation pero la forma en que se acerca, se abordan las conversaciones with the knowledge that the other person is smarter than you. con la idea de que la otra persona es más inteligente que yo. Only when we truly are willing to listen Solamente cuando nosotros realmente queremos escuchar, will others tell us what we really need to know. cuando hay otras personas que están deseando decirnos cosas que nosotros necesitamos saber. Then also, as you practice, También está el tema de la práctica. learn to recognize how you as a leader can meet the needs of the people who work with you. Aprendan a descubrir cómo ustedes pueden satisfacer las necesidades de la gente que está alrededor de ustedes. There's a concept that we have been studying called servant leadership, Nosotros hemos estado estudiando un concepto que es liderazgo de servicio, in which the leader focuses on what the people want to do. donde el líder se enfoca o se preocupa en lo que la gente quiere hacer y lograr. And are willing to even change the organization to Y help. este líder de servicio lo que está dispuesto a cambiar la organización con tal de que la gente pueda lograr los objetivos que se está planteando. This requires, though, that leaders hire people Esto significa que el líder contrate gente o trabaje con gente who have the same values as the leader. que tenga los mismos valores que este líder. When the values are aligned, Cuando los valores entre el líder y los seguidores están alineados, it's something that's called person-organization fit. es algo que se llama el encaje organizacional, personal de la organización. We found in research that when people have the same values as the leader of the organization, Nosotros hemos encontrado que cuando la gente de la organización tiene los mismos valores que los que tiene el líder y la organización, the people are more motivated
La gente está más motivada para hacer el trabajo. And if the leader clearly defines the vision, Y si el líder claramente define la visión, and if the values are aligned, y si los valores están alineados, then most anything that people want to do will be good. seguramente que la mayoría de las cosas que la gente quiera hacer van a salir bien. This is where the relationship comes in. Y ahí aparece el punto de las relaciones. Is that the leader must have trust in the people. Es que el líder tiene que confiar en la gente con la que trabaja. What we've learned is that good leadership Hemos aprendido que el buen liderazgo develops trust in small steps. Desarrolla la confianza en pequeños pasos. In other words, you don't hire somebody and give them the keys to the building. En pocas palabras, no es que usted contratan a alguien y inmediatamente le dan la llave de todo el edificio. Start by giving the key to the locker. Primeramente le vas a dar la llave de un cuarto pequeño. If the locker is taken care of, give a key to the office. Y si vemos que la persona funciona bien haciendo ese trabajo pequeño, pues le damos algo mayor. And if the office is taken care of, then give the key to the building. Y si vemos que lo hace bien su trabajo en esto, le damos entonces sí le podamos dar la responsabilidad mayor de todo el edificio. That's why we've learned porque hemos aprendido lo que hemos aprendido. that when you have great trust in people who work with you, Cuando hay una gran confianza en la gente que trabaja contigo and you've given that person the key to the building, y le das literalmente la llave para que maneje todo el edificio and you trust the person with the y organization. le confías a la organización de esa persona, And for leaders, there's nothing to do. para el líder ya cumplió su trabajo, no hay más que hacer. That's why I trust Sergio. Por eso lo confío a Sergio. Gracias. The process of this is really just that simple. El proceso es realmente simple si lo vemos así. But we have made a mess of leadership the world over. Pero hemos hecho un desastre con el tema del liderazgo. Bishop Desmond Tutu from South Africa El obispo Desmond Tutu de Sudáfrica, said that what Africa lacks is leadership. lo que le falta a África es liderazgo, dijo él. He said it 25 years ago, Lo dijo 25 años atrás and he said it just recently again. y hace poquito lo volvió a repetir. He commented that no amount of money would help, Él dice, no importa la cantidad de dinero que pongamos en esto no se va a arreglar con dinero. but if they had a little leadership, they would do well. Pero si tuvieran un poco de liderazgo, aunque sea, estos países van a funcionar bien. We found this true with entrepreneurs with good leadership. Nosotros hemos encontrado también con el tema del emprendimiento, el liderazgo en el emprendimiento. It is not the amount of money that you have. No importa, en realidad no importa cuánto dinero tengas, It's the quality and the commitment of the people. sino la calidad y el compromiso de la gente que trabaja contigo. That's why some leaders with a handful of people can run an entire nation. Por esa razón, algunos líderes solo con un grupo pequeño de gente pueden manejar bien toda una nación. And why bad leaders with thousands of people can accomplish nothing. Y líderes, en forma opuesta, líderes malos con miles de personas no pueden lograr nada. As you study your field of interest, Al tiempo que ustedes están estudiando en su campo, en su área, and you learn all the processes y to estudian make it work, todos los procesos para que las cosas funcionen, I encourage you to focus on building the relationships with your people. yo les motivo para que también entiendan cómo se establecen y se desarrollan relaciones con la gente. Changing subjects a little. Cambiando un poquito el tema del que venimos hablando. There was a study done years ago about why people want to lead.